Pese a los resultados extraordinarios, han mentido todo lo que han querido sobre nuestras medidas de seguridad. Nos han llamado de todo. A mí en lo personal me han dicho dictador en todos los medios que han querido y podido. Desde los panfletos salvadoreños hasta los panfletos internacionales, los más prestigiosos. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles. Prefiero estos momentos cuando agarro el celular y veo dictador, 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 dictador en las noticias y no ver asesinato, 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 asesinato. Prefiero que me llamen dictador, pero que los salvadoreños podamos vivir al fin en paz. Que se queden ellos discutiendo su semántica y nosotros vamos a seguir enfocados en buscar resultados. Y contrario a las mentiras que ellos difunden día y noche, tenemos más resultados que cualquier otro gobierno en toda nuestra historia. Congresistas extranjeros vienen a tocar las puertas de las cárceles a exigir que liberemos delincuentes. ¿Con qué derecho se sienten? Siempre son los autoproclamados defensores de la democracia los que no creen en nuestra democracia, no creen en el poder de nuestro pueblo. ¿Cómo pueden decir defender la democracia si ni siquiera saben la definición de democracia? ¿Cómo pueden imponernos reglas que ellos mismos no respetan y ofrecernos sistemas que hace mucho tiempo dejaron de funcionar para ellos? ¿Cuál es la situación en sus propios países? ¿Por qué no se enfocan en proteger a su gente en lugar de atacar a la nuestra? La respuesta es simple y se supone que no se debe decir en voz alta, aunque ya sea evidente para la mayoría de personas en el mundo. Las fuerzas externas que ejercen su poder encubierto sobre países como El Salvador no están interesadas en el bienestar de nuestros pueblos. Su objetivo es generar inestabilidad, porque la inestabilidad mantiene a nuestras naciones dependientes de ellos. Los países del tercer mundo están destinados a seguir siendo del tercer mundo, no están destinados a mejorar. Y cuando un país como el nuestro decide mejorar, entonces está violando las reglas del sistema internacional. En El Salvador, además, ya vivimos esa falsa democracia durante décadas. Ya hicimos lo que ustedes decían que había que hacer. Ya seguimos sus consejos y nos dejó más pobres, más enfermos, más subdesarrollados y más inseguros y más saqueados. A eso no vamos a volver. El Salvador ha dado un ejemplo a otros países como el nuestro, que ninguna nación, por grave que sea su situación, nosotros no éramos un país peligroso, nosotros éramos el país más peligroso del mundo. No hay ninguna situación, por grave que sea, que obligue a una nación a resignarse al sufrimiento eterno. Ese ejemplo debería ser motivo de celebración, pero no. A esos que quieren mantener a nuestras naciones pequeñas dominadas les aterra un efecto dominó global. Y lo dicen en sus medios. La democracia que predican es hacer todo lo posible para imponer el mensaje de que no se puede salir adelante. Mientras hablamos ahorita, y hoy todo el día y ayer, hay un ataque coordinado en marcha. Medios tradicionales, internacionales y locales, ONGs, organizaciones de derechos humanos, instituciones internacionales, todos orquestados al unísono, golpeando con los mismos temas. Pero los años de engaño ya les pasaron factura a ellos y la gente ya no les cree nada. Ellos tienen palabras elegantes, rimbombantes, como diríamos los salvadoreños, pero nosotros tenemos las pruebas. Cuando dejamos de tomar esa medicina envenenada de los poderes extranjeros y comenzamos nuestra propia terapia, empezamos a sanar.
La transformación de El Salvador ha sido una de las más rápidas de la historia moderna. Pero para nosotros apenas ha sido suficientemente rápida. El Salvador de hoy no se parece en nada al que recibimos tras décadas de terror y explotación. El país que heredamos ni siquiera era verdaderamente nuestro. Independiente solo de nombre. Sus calles estaban controladas por pandillas y su gobierno en manos de los verdaderos gobernantes que siempre estaban a la sombra. Hace 6 años, el mundo ya había perdido la esperanza en El Salvador. Nos decían que el crimen era parte necesaria. Así decían, que el crimen era parte necesaria de nuestra sociedad y que derrotarlo era imposible. Nos daban estudios grandes, proyectos de cómo salvarnos, pero en el fondo nunca creyeron que fuera posible y por eso sus soluciones nunca estuvieron diseñadas para funcionar. El Salvador estaba controlado por personas sin ninguna intención de ayudarnos. Hace 6 años empezamos, nada más, a recuperar nuestro país. Hoy, El Salvador ya no le pertenece a ni los actores extranjeros ni a sus títeres locales. Hoy, El Salvador pertenece al pueblo salvadoreño. Ahora el mundo habla de El Salvador y del milagro que por la gracia de Dios hemos logrado. Y nuestro ejemplo ya inspira a muchas naciones del mundo. Nos tomó tiempo, nos costó sacrificios, requirió paciencia y confianza. Ya logramos lo imposible, pero nuestro trabajo apenas comienza. Tuvimos que luchar además por lo que otros países en otras latitudes dan por sentado, que es la libertad de construir un futuro en sus propios términos. Lo que estamos a punto de construir en El Salvador solo es posible gracias a que lo que hemos logrado en estos años y lo que lograremos de ahora en adelante solo será posible con la misma fe y con la misma perseverancia que nos trajo hasta acá. Hemos vencido a la pesadilla que nos aterrorizaba. Ahora vamos a construir el país que soñamos. Nos tomó tiempo, nos costó sacrificios, requirió paciencia y confianza. Venimos de un país sistemáticamente saqueado, destruido a conciencia y con una única política pública real, el miedo. Miedo de salir de la casa, miedo de tomar el bus, miedo constante por nuestros seres queridos, pero también miedo al sistema de salud, miedo al sistema educativo, miedo al sistema económico exclusivo y voraz, miedo al sistema político y miedo en lo social. Los gobiernos eran meros administradores de ese miedo. Lo aplicaban a conciencia, lo rentabilizaban a conciencia. Recordarán cuando llegó la izquierda, rentabilizando el miedo social, el miedo económico. Algunos dicen que antes había democracia y hoy ya no. Han leído eso por ahí, ¿verdad? Que antes había democracia en El Salvador y que ahora ya no. Pero lo cierto es que antes solo se podía elegir entre la opción mala o la peor. La democracia, que algunos dicen que extrañan tanto, era la democracia del miedo. Los ricos tenían menos miedo que los pobres, pero nadie se escapaba. Todos tenían miedo. Y si alguien no lo vivió en nuestro país, puede venir acá y preguntarle a quien quiera. El que diga lo contrario, el que diga que no es así, es porque ese modelo era su fuente de ingresos y su estilo de vida. En otras palabras, los que vivían del crimen. Nadie más puede anhelar esos tiempos. Nadie más. Es imposible que un ser humano que sepa lo que pasó acá anhele eso. Los únicos son los que no conocen, los que no viven acá y no saben qué es lo que sucedió acá, o
los que vivían de eso. Su institucionalidad, porque oyen eso bastante, ¿no? La institucionalidad era dejar que violaran a nuestras mujeres, que masacraran a nuestros hijos, que extorsionaran a nuestros emprendedores. Esa era la institucionalidad. Su transparencia era dejar que mataran a decenas de miles de salvadoreños y otras decenas de miles de víctimas que disfrazaban como desaparecidos. Algunos dicen que las pandillas dejaron 120,000 muertos en El Salvador. Pero si revisamos las cifras de desaparecidos en aquellos entonces versus las cifras de desaparecidos ahora, nos daremos cuenta que la diferencia es tan abismal que realmente un 90% de esos desaparecidos eran homicidios disfrazados. Y que la cifra real de homicidios es de arriba de 200,000 salvadoreños asesinados por las pandillas. 200,000 salvadoreños que deberían estar acá con nosotros, pero que sus vidas fueron truncadas por la falsa paz que nos vendieron. Bueno, señores, este es el show de Luis, mi canal. Síganme, señores, denle a seguir, comenten, denle me gusta. Y sígueme.